Hola, mi nombre es Emily Fuentes Rivera, miembro del equipo laboral de Miranda y Amado, y esto es Laboral 24/7, tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo desarrollaremos como tema central las licencias laborales, específicamente las referidas a la maternidad y paternidad, así como los proyectos de ley más relevantes relacionados con dichos tipos de licencia. Una noticia laboral del Perú que analiza si es válido el cese por injuria grave y faltamiento de palabra en el contexto de huelga. Y finalmente, una noticia internacional sobre la utilización de pruebas obtenidas por detectives privados en procedimientos disciplinarios. Como tema central abordaremos las licencias laborales enfocándonos en las de maternidad y paternidad, así como en los principales proyectos de ley en debate actualmente en el Congreso sobre este tema. En el Perú, las licencias laborales son periodos de ausencia temporal del trabajo que pueden ser con o sin goce de remuneraciones. Estas pueden ser establecidas por ley o acordadas entre el trabajador y el empleador, quienes definirán su alcance y condiciones. En el caso de la licencia por maternidad, la normativa establece que las trabajadoras gestantes tienen derecho a un descanso prenatal remunerado de 49 días naturales y un descanso postnatal de igual duración. En casos de nacimientos múltiples o de niños con discapacidad, el descanso postnatal se extiende por 30 días naturales adicionales. Asimismo, la trabajadora puede optar por acumular de manera parcial o total los días de descanso prenatal en el periodo postnatal, siempre que lo solicite con la debida anticipación y tenga autorización médica. Actualmente se encuentra en debate el proyecto de ley 9869-2024, que propone ampliar la licencia postnatal a 131 días calendario de descanso remunerado. Además, permitiría a la trabajadora gestante acumular de manera parcial o total el periodo de descanso prenatal al postnatal según su decisión. Esta medida busca fortalecer la protección de la lactancia materna. Además, está en debate el proyecto de ley 9765-2024 que propone permitir a las madres lactantes optar por el teletrabajo hasta que sus hijos cumplan 12 meses. Esta iniciativa busca garantizar la lactancia materna durante el primer año de vida, resaltando su importancia tanto para la nutrición del bebé como para fortalecer el vínculo con la madre, favoreciendo su desarrollo físico y emocional. Por otro lado, respecto de la licencia por paternidad, los trabajadores tienen derecho a un descanso remunerado de 10 días calendario consecutivos, en caso de parto natural o cesárea, contados desde la fecha de nacimiento del hijo, el alta médica de la madre o del bebé, o hasta 3 días antes de la fecha probable de parto. En situaciones especiales como nacimientos prematuros, partos múltiples, enfermedad congénita terminal, discapacidad severa del recién nacido o complicaciones graves en la salud de la madre, la licencia puede extenderse de 20 hasta 30 días calendario consecutivos. Recientemente, por insistencia, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aprobó el proyecto de ley 1330-2021, el cual propone ampliar la licencia a 15 días calendario consecutivos, en los casos de parto natural o cesárea. Se establece que durante los primeros 10 días, el empleador continúa obligado al pago de la remuneración, mientras que los siguientes 5 días son subsidiados por el Seguro Social de Salud. En situaciones especiales, como nacimientos prematuros y partos múltiples, se propone una licencia de 25 días. En estos casos, durante los primeros 20 días, el empleador continúa obligado al pago de la remuneración y los siguientes 5 días son subsidiados por el Seguro Social de Salud. Además, este proyecto señala que en casos de adopción ambos cónyuges tienen derecho a la licencia con goce de haber y no solo la mujer. Es importante tener en cuenta que tanto la licencia por maternidad como la de paternidad están reguladas por ley, por lo que los trabajadores no pueden renunciar a ellas. En caso de incumplimiento, la SUNAFIL podría iniciar una inspección e imponer sanciones al empleador. Además, este podría enfrentar procesos judiciales por el no otorgamiento de dichas licencias, conforme a la normativa vigente. Respecto a los proyectos comentados, estaremos atentos a su trámite en el Congreso para mantenerlos informados sobre su avance y posibles cambios. La noticia laboral del Perú se refiere a una reciente casación emitida por la Corte Suprema, que valida el despido por injuria grave y faltamiento de palabra en el contexto de huelga. En el caso, un grupo de trabajadores sindicalizados fue despedido por portar pancartas
durante una huelga con expresiones ofensivas contra la empresa y 2 de sus directivos. Los mensajes desacreditaban la gestión empresarial y acusaban a los directivos de hostigar a los trabajadores. Tras su despido, alegaron que este era nulo por ser una represalia antisindical y solicitaron su reposición, argumentando que su conducta estaba protegida por el derecho a la huelga y la libertad de expresión. Al resolver, la Corte, en línea con su jurisprudencia reciente, señaló que para probar un despido nulo por represalia antisindical, los demandantes debían demostrar un nexo causal con la decisión del empleador, lo cual no fue acreditado en este caso. Además, afirmó que la libertad de expresión y el derecho a la huelga no son absolutos y no pueden vulnerar derechos como el honor y la imagen. Respecto a las frases descritas en las pancartas, la Corte Suprema precisó que éstas atacaban directamente el honor y la reputación de los representantes de la empresa, acusándolos de comportamientos deshonestos y discriminatorios, lo cual excedía los límites del derecho a la huelga y libertad de expresión. En consecuencia, concluyó que el despido de los trabajadores era válido. La noticia laboral del extranjero viene desde el País Vasco, donde el Tribunal Superior de Justicia dejó sin efecto una sanción de suspensión impuesta a un trabajador, tras declarar ilícita la prueba obtenida por el empleador mediante un detective privado, que justificaba la sanción. El caso involucra a un director del área de sistemas, quien sufrió la amputación parcial de su pierna izquierda tras un accidente en el 2015. Durante los años 2022 y 2023, este atravesó 4 procesos de incapacidad temporal, lo que llevó al empleador a contratar un detective privado para verificar su estado de salud. La investigación reveló que el trabajador acudía con frecuencia a un club de golf y además realizaba otras actividades cotidianas, a pesar de estar en situación de incapacidad temporal. Para el empleador, esto evidenciaba que su estado de salud no le impedía desempeñar sus funciones, por lo que le impuso una suspensión de empleo y sueldo por 60 días, calificando su conducta como una falta muy grave por posible abuso de la baja médica. Al resolver, el tribunal concluyó que la prueba que sustentaba la sanción impuesta al trabajador era ilícita, ya que las fotografías fueron tomadas en un lugar reservado sin que el detective tuviera autorización para ingresar. Asimismo, el tribunal destacó que el empleador disponía de otras vías legales para verificar la condición médica del trabajador, como solicitar una evaluación médica conforme al Estatuto de los Trabajadores. En ese sentido, si bien la conducta del trabajador podría haber sido sancionable, se concluyó que el medio utilizado para demostrarla vulneró su derecho a la intimidad. Como consecuencia, no solo se dejó sin efecto la sanción impuesta, sino que además el empleador fue condenado al pago de 15.000 euros por daños y perjuicios. ¿Podría un caso similar tener el mismo desenlace en el Perú? ¿Es válido utilizar pruebas obtenidas por detectives privados en procesos disciplinarios laborales? Sin duda, este es un tema que generaría debate en nuestro ordenamiento. Gracias por escuchar este capítulo de Laboral 24/7. Si te gustó, por favor síguenos en Spotify o suscríbete en Apple Podcast. En el blog de Miranda y Amado podrás encontrar los links a las noticias laborales que hemos comentado. Finalmente, no te olvides de revisar nuestras alertas laborales y suscribirte a nuestro WhatsApp corporativo. Hasta la próxima.